Ok, continuamos. José Luis, estábamos platicando que nos tocó vivir los 400 años de la fundación de la ciudad de León. Éramos pequeños prácticamente. A ver, ¿de qué te acuerdas? Yo me acuerdo de no gran cosas, pero sí recuerdo que el equipo León de aquel entonces traía en su uniforme, justamente me puse Sí, el uniforme oficial. oficial de la fiera, pero en aquel entonces, hace 50 años, tenían en el pecho León 400. Y me acuerdo de una fotografía que por ahí tenía mi hermano, León 400. Un momento glorioso para la historia de León, del equipo. Bueno, ya ha tenido bastantes momentos gloriosos, pero ese fue uno muy importante, que se sumaba a la leyenda León 400. Estos son algunos testimonios, anécdotas y reflexiones de personas que construyen día a día esta gran ciudad. Estas son las voces de nuestra gente. Yo llegué a León en el 79, un año después, 2 años después, en 78, 2 años después del aniversario de la ciudad. Y todavía había en las paredes la leyenda León 400 ¿Sí? pintada, como si fuera la marca de la ciudad. Y yo, en algunos momentos, yo llegué a creer, yo tenía 13 años, que León se llamaba así, se llamaba León 400, no León Guanajuato, ¿no? O no León de los Aldamas, sino León 400. Incluso yo me acuerdo que había una marca de zapatos, que era una marca muy popular, que ya no existe, que se llama Zapatos Fito. Y eran zapatos Fito 400. Y también había bardas pintadas con eso. Y pensé, es que hay un orgullo muy grande por celebrar o por decir que la ciudad tiene 400 años. Y algo que me llama la atención es que tiene, en los ceros del 400 eran 2 engranes, como de una fábrica, de una maquinaria, diciendo, León deja de ser un rancho y se convierte en una ciudad industrial, ¿no? Renegamos de que nos digan que somos un pueblo bicicletero, un pueblote. Y ahora somos una ciudad industrial progresista, también decían se decía Emprendedora. en tiempos políticos, sí. Pero lo interesante de esto es que León tiene una heráldica, que es el trabajo todo lo vence, San Sebastián, una abejita y unos leones con un torreón. Ese escudo de la ciudad a lo mejor era sustituido o se le sumó un logotipo comercial. Entonces de repente se le asigna un elemento publicitario a la difusión de la imagen de la ciudad. Yo creo que es algo que por primera vez me tocó ver y me tocó ver aquí en León. Pero a partir de ese momento, año con año, administración tras administración, cada que entra un nuevo gobierno, diseñan una imagen como Viva León, el trabajo todo lo vence, La mejor ciudad para la vivir. mejor ciudad para vivir, somos uno. Además, y estas frases son eslóganes, que son, que en términos que nos tocó estudiar hace 30 años, no decíamos eslogan, decíamos leyendas, ¿no? Propaganda. Eran frases que estaban asociadas a una imagen para hacer una estrategia publicitaria. Eso para mí me parece que es algo que ocurrió en aquel momento. Y otra cosa, recientemente llegué a ver las fotos de aquella celebración del año de León 400 y me doy cuenta de que era una celebración criolla. ¿Qué celebraban? La fundación de una ciudad, y la fundación de una ciudad por españoles. Y yo llegué a dudar, bueno, ¿qué acaso no existía antes la ciudad? ¿O qué acaso la ciudad es criolla? Porque yo sospecho que en León tenemos una cultura mestiza, pero que no visibilizamos, no evidenciamos los orígenes americanos de nuestra cultura en la historia. Oye, José Luis, ¿podemos decir que hay una identidad de leones? Sí, es inevitable, es imposible no decir que no tenemos identidad. Todos tenemos una huella digital. No podemos decir que todos no tenemos una huella digital. Cada quien tiene su propia huella digital y pocos son conscientes de ello. Tiene mi huella digital semejanza con mis semejantes o la gente cercana a mí y diferencias con quienes son distantes a mí. Eh, Hay otra idea de la identidad. Hay una identidad que se construye a través de la introducción de palabras, de gustos, de recuerdos, pero no solo de recuerdos. Yo digo que la memoria tiene 2 partes, recuerdos y olvidos. Entonces, si desde la autoridad se nos dice que recordemos
y qué olvidamos. Entonces se genera una memoria que está asociada con una identidad deseable. Y yo siento que sí se nos ha conformado una identidad como leoneses. Se nos ha dicho cómo se desea que seamos y lo hemos adquirido, lo hemos comprado. Sentimos orgullo, por ejemplo, de pensar las guacamayas, el 2 de enero, el Club León. Hay dos o tres cosas, por ejemplo, recientemente el Festival del Globo, por ejemplo. Son aspectos que posiblemente tienen que ver con ideas sembradas, ideas, podríamos decir, impuestas entre la población. Que son parte del discurso político en turno. Sí, y eso se modifica. Cómo se concebían a sí mismos los leoneses en tiempos previos a la época, por ejemplo, del panismo, o de los panistas, de diferentes momentos del panismo. Pues sí, se han modificado y se han transformado. Porque en esta investigación que tú realizas, fundamentas toda esta identidad de leonés que tiene su origen en la costumbre de aquellos años. Sí. Entonces, lo que yo estoy percibiendo es que de la costumbre de aquellos años, llegamos ahora a una identidad impuesta por un discurso político. Sí, en turno. Sí, pero no van a poder desecharlo. Hay una tensión siempre entre el control cultural externo y la defensa del origen. Este trabajo se llamó Invocación por el Origen porque quería hablar de la invención de la costumbre, cómo el mestizaje generó un crisol. Y hay ejemplos en el habla, en el gusto, en la gastronomía, en la cosmovisión que conservamos, independientemente de que estemos gobernados por un gobierno de izquierda o de derecha, o que tengamos una fuerte influencia de la Iglesia Católica o no la tengamos, o de la televisión o del cine. Esa parte se protege y se mantiene, y ahí está, silenciosa. Hay dos tipos de enemigos que tienen esta parte de los bienes culturales, los más, digamos, los mejor resguardados. Unos son los que los quieren destruir, que son enemigos, porque dicen que a lo mejor son obsoletos, son primitivos, y otros son los que los quieren salvar, porque dicen que son la grandeza, que son la salvación, que son la necesidad. Creo que lo mejor que podemos hacer es no tocarlos. A lo mejor podemos tocar otros aspectos, podemos tocar a lo mejor aspectos que tienen que ver con publicidad, con modas, etcétera, etcétera. Pero lo que tiene que ver con el derecho de la población a generar sus modelos de costumbre, eso es mejor ni tocarlos. Y seguimos diciendo que pues, y cuando estamos fuera de León descubrimos que una persona nació en León por la forma en que dice que pues, porque en León tenemos dos y a veces tres formas de decir que pues. ¿Qué pues? ¿No? Además de que es nasal, decimos que pues para saludar, pero también para cuestionar o para protestar a veces. ¿Y es verdad que los leoneses hablamos de cantadito? Sí, dentro de León no. Para fuera de León hay gente que sí lo concibe cantadito, así como nosotros vemos cantadito a lo mejor a los de Guadalajara o a los de Veracruz, ¿no? Que ellos no se conciben a sí mismos. Otra cuestión es que la idea de la identidad se ve por el contraste de las miradas externas e internas. Entonces, León, el origen de León ha sido un sitio donde llegan gentes. León es un lugar donde nacieron gentes como germinadas. Aquí llegaron los purépechas, los chichimecas, los otomíes, pero luego llegaron los españoles, luego llegaron otros grupos de los mineros, también llegaron diversas migraciones en diversos momentos del país, de la agricultura, de la industria. Hoy en día, te voy a decir una cosa que tiene que ver con una constante de la identidad. Hoy en día se dice que el pueblo de León es un pueblo de servicios, que ofrece servicios turísticos, servicios de festejos, servicios de convenciones y servicios turísticos, y que es una vocación que tiene León para atraer gente. Eso no es nuevo, porque nosotros sabemos que los abuelos y los bisabuelos hablaban de los mesones, y en la historia de la Reforma y previa a la Revolución Mexicana, la gente hablaba de arriería. Entonces, hoy decimos turismo de negocios, pero antes decían arriería. Y la cultura de los mesones era una cultura que además generó una forma de pensar y una forma de hablar. Además hay dichos de arrieros, hay canciones, hay corridos de arrieros, así como ahora hay eslóganes
eslóganes o estrategias o campañas o marcas que están asociadas al turismo de negocios. Son productos culturales que han generado, que se han generado en torno de una parte de la identidad que no ha cambiado. León es un crisol donde llegan visitantes de varias partes y hay intensos contactos culturales. También existe una sociedad muy conservadora que genera también en casos de excesos, ¿no? Posturas de intolerancia, de fundamentalismo, que son pequeñas, pero bueno, también llegan a tener poder y llegan a ser nocivas. Pero en lo general, sí, León ha sido un ramal, un punto donde vienen. Hay dos rutas del Camino de la Plata, ¿no? Podemos ir rumbo a la zona del Cubilete o rumbo a la zona de Querétaro, y los dos se juntan en León y van rumbo a la zona de Comanja. Es un ramal importante, y también lo fue para los pueblos originarios. Inclusive, José Luis, entiendo que León ha sido una ciudad, una entidad que ha crecido por su migración. El fútbol mexicano, el fútbol trajo una comunidad muy nutrida de argentinos a la ciudad, sí, ¿sí? Que es inclusive en la ciudad están establecidos negocios de restaurantes de carnes que son muy prestigiosos a nivel nacional inclusive. Ahí tienes a los Davino, por ejemplo. Sí. Lo mismo sucedió con los brasileños. Sí. Sí, los grupos de brasileños que viven en la ciudad es precisamente por su origen futbolístico. Lo mismo está pasando con la industria automotriz. Ahora vemos japoneses, alemanes, franceses. Entonces, sí, todos van a impactar y van a impactar en nuestras cosmovisiones, en nuestras creencias, en nuestros gustos, en nuestras modas. Hay una migración china en León de principios del siglo XX. ¿Y qué? Sí, pues es invisible, la gente no habla de ello. Pero un descendiente de una de esas familias chinas se convirtió en uno de los más grandes luchadores de principios del siglo XX, que salió en varias películas y que fue de la generación del Santo, quizá Sugicito se llamaba. Sugicito. Si lo buscamos, lo encontramos. Sugicito en películas, en el cine nacional, y lo podemos encontrar también en la tradición oral de la zona de donde vivió. ¿Fue un luchador leonés? Fue un luchador nacido en León que tuvo éxito en el cine nacional y que influyó también en el momento en que surgió el Santo. Y era un migrante chino. Otro luchador leonés es Black Shadow. Black Shadow, sí. Bueno, y había habido el Huracán Ramírez no nació en León, pero hizo buena parte de su carrera en León y fue muy querido. También el Cavernario Galindo. Entonces, sí bueno, pero ellos no eran migrantes extranjeros, pero bueno, es claro, gente que ha venido de León. Por cierto, hablando de identidad, Jesús Gallardo, esto es un paréntesis a propósito de lo que me contaste. Jesús Gallardo, antes de morir, 2 años o 3 antes de morir, por encargos de la presidenta municipal de entonces, que era antes de que estuviera López Santillana, que era Bárbara Botello, le encargó que hiciera el tercer mural de la presidencia municipal. Jesús Gallardo estaba esperando el momento que le pidieran el tercer mural, porque había una pared para ese mural y que no se había hecho, y él la quería hacer. Y cuando estuve con él, le platiqué del referente del horizonte. Dije, en León, antes de que hubiera edificios, la gente veía a León y lo reconocía por la línea del Gigante y del Cerro Gordo. Y ahora ya con tantos edificios, pues ya no se ven, pero es algo que la gente recuerda aquí y ve. Y luego me dijo Jesús Gallardo, cuando estaba pintando el mural, me dijo, fíjate que me pidieron que hiciera un zompantli, pero a mí no me gusta hacer retratos. Le quedaron muy bien, ¿eh? Y le dije, ¿y vas a hacer un zompantli? Sí, me pidieron que ponga las caras de muchas personas. Y me dijo, va a estar Luis Long, el Padre Anda, va a estar todas estas personas que están asociadas con la iglesia, con el poder, Jiménez Moreno, Eloísa Jiménez, los que tienen nombre de escuela y nombre de calle. Me dijo, y voy a poner a Black Shadow. Y le dije, ¿y te dijeron que pusieras a Black Shadow? Me dijeron, sí, y no lo quiero poner. Pues no lo pongas.
Posiblemente a Black Shadow lo han engrandecido porque no era chino o porque no provenía de una migración china, que es invisible para los leoneses. Y bueno, en fin, ese es otro elemento de identidad. Jesús Gallardo pintó con 30 años de diferencia 2 murales. El del cubo de la escalera, donde se ve el surgimiento de una sociedad así del fuego, de las cenizas. Muy padre, ¿no? Con un personaje que surge con el rostro de Hidalgo, pero es un Hidalgo joven. Y en otra parte, el león, como nos vemos en el presente. Una familia obrera, todas las personas que están en el taller de calzado, o en el taller artesanal de ese mural, tienen la mirada mirando al piso. No sé si lo hizo a propósito O como una crítica. o qué simboliza, pero es algo que a mí en lo personal me llama la atención. Que al final Jesús Gallardo sí puso los perfiles de los cerros en la parte de arriba de su mural, y que a pesar de que él no lo quería poner, hizo el Zompantli. También le dije que el nombre anterior a León podría haber sido el sitio del águila solitaria, por el símbolo del Cerro del Gigante. Y al centro puso un ave, pero no es una águila solitaria, es un ave fénix. Me dijo, mira, esto es algo a lo que llegué después de que platicamos. Es de un buen amigo, Jesús Gallardo. Bueno, no un buen amigo, un personaje genial con el que se puede hablar de cosas muy interesantes. Si te gustó este contenido, compártelo en tus redes sociales para que más personas puedan verlo. Si te gustó este video, compártelo y síguenos para más contenidos como este.